muy buena acogida y que hoy día no solamente va a ser una fecha más, sino que es una fecha para toda sociedad científica importante porque vamos a incorporar a 3 nuevos miembros de la Sociedad Peruana de Cardiología. La incorporación es una manera de mantener nuestra sociedad en un crecimiento que lo hemos tratado de hacer durante la presente gestión y en lo que nos falta todavía hasta el próximo año. Es importante que los cardiólogos del país se incorporen y se integren a la Sociedad Peruana de Cardiología y que más bien dentro de ella realicen una actividad permanente. Como ustedes han visto en estos meses de pandemia, la sociedad ha mantenido su actividad científica. Hemos logrado hacer más de 100 webinars tratando de mantener el programa científico que se planteó y hemos conseguido con éxito, sobre todo por esta forma de virtualización, llegar a una mayor cantidad de asistentes y participantes. Eso es muy bueno porque también nos ha permitido integrar a nuestras filiales como en otros años no se había podido hacer. Esta virtualización ha logrado que estemos en contacto permanente con nuestras filiales y han tomado ellos una participación muy, muy activa dentro del programa científico de la sociedad, lo cual pues dentro de esta situación de pandemia hay que ver cosas buenas que nos han permitido poder estar en contacto con la mayor cantidad, no solamente de asociados, sino de médicos cardiólogos, de especialistas afines. Asimismo, hemos logrado también salir de nuestras fronteras con algunos webinars que ha permitido acogida de países hermanos. Como les digo, esta noche es importante no solamente porque estamos completando este curso en honor a un héroe de nuestra sociedad, como fue el doctor Pavel, que para muchos que lo han conocido han visto en él una persona que ha luchado por la cardiología y que lamentablemente en su afán de salvar vidas en el paciente con COVID lamentablemente falleció. Pues bien, el día de hoy también, como les dije, vamos a hacer la incorporación de 3 nuevos miembros y para eso dejo en uso de la palabra a nuestro secretario general de la sociedad, al doctor Miguel Reyes. Adelante, doctor Reyes. Gracias, doctor Ruiz. Buenas noches con todos y gracias por asistir a este evento. Ya con todo lo comentado por el doctor Ruiz, nos queda más que dar inicio a la reunión. Antes que nada, quiero agradecerle al doctor Julca por su amabilidad en cedernos su primera ponencia en favor de la doctora Zabaleta, dado que ella tiene algunas particularidades que hacer en corto tiempo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a presentar a la doctora Silvia Zabaleta. La doctora Zabaleta obtuvo el título de médico cirujano en la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2014. Obtuvo el título de especialista en cardiología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2018. Es médico cardiólogo y trabaja en el Hospital Rebagliati. Y la doctora Zabaleta ha cumplido con todos los requisitos para presentarse a la sociedad y nos va a exponer el tema supervivencia y funcionalidad valvular a mediano y largo plazo tras implante valvular aórtico percutáneo en el Hospital Nacional de Edgardo Rebagliati Martins, periodo 2011-2015. Doctora Zabaleta, tiene usted la palabra. Muy buenas noches, muchas gracias por hacerme participar en este curso internacional. Soy Silvia Zabaleta Castillo. Voy a compartir mi pantalla un ratito, un momento. No sé si pueden ver mi pantalla, ¿me pueden decir sí, si ven mi pantalla? Te vemos bien. Ok, un momento. Listo. Muy bien, voy a presentar esta noche un trabajo de investigación titulado Supervivencia y funcionabilidad valvular a mediano y a largo plazo tras el implante valvular aórtico percutáneo en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el periodo 2011-2015.
no tengo ningún conflicto de interés. Como sabemos, la estenosis aórtica viene a ser una de las enfermedades valvulares adquiridas más frecuentes y compromete la tercera enfermedad cardiovascular más común en los países desarrollados. Esta enfermedad aumenta con la edad, llegando a 4.6% de la población general. Como sabemos, tiene un periodo latente muy largo, en la cual cuando se presentan los síntomas, la curva de supervivencia en estos pacientes decae bruscamente, llegando a tener una mortalidad del 50% a los 2 años si es que no se realiza ningún tratamiento. El reemplazo de válvula aórtica, ya sea por cualquier método quirúrgico percutáneo, disminuye los síntomas y mejora la supervivencia en estos pacientes. Pero hay 30% de pacientes en las cuales tienen comorbilidades o condiciones que hacen el riesgo quirúrgico alto y no sean candidatos para cirugía. Por lo tanto, la otra alternativa que se le puede plantear es la implantación de válvula aórtica transcatéter o TAVI. Ante eso, me planteé la siguiente pregunta: ¿cuál es la supervivencia y funcionabilidad valvular protésica a mediano y a largo plazo en pacientes con estenosis aórtica severa sintomáticas tratados mediante implante valvular aórtico percutáneo en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martí, periodo 2011-2015? El objetivo general fue investigar la supervivencia y funcionabilidad valvular protésica a mediano y a largo plazo tras el implante de válvula aórtica mediante TAVI en el periodo 2011-2015 en mi hospital. Dentro de los objetivos específicos, se estableció la supervivencia libre de muerte de 1 a 5 años, la mortalidad de cualquier causa, se estableció los gradientes valvulares aórticos medios y el área valvular aórtica efectiva en los pacientes en la población. En la metodología es un estudio descriptivo, observacional monocéntrico. Los datos fueron del registro, obtenidos del registro REBA-TAVI. Se evaluó la funcionabilidad valvular aórtica mediante pruebas de imagen como ecocardiograma. La población fueron todos los pacientes sometidos a tratamiento de reemplazo de válvula aórtica mediante TAVI en el periodo 2011-2015. Se excluyeron a los pacientes que no sobrevivieron dentro de los 30 primeros días post-implantación valvular aórtica transcatéter. En el análisis estadísticos hicimos la curva de supervivencia mediante el método de Kaplan-Meier con un intervalo de confianza del 95%. Se utilizó la estadística descriptiva, comparación de datos ecocardiográficos de los pacientes que encontramos sobrevivientes en el momento del estudio. Se hizo análisis estadísticos mediante el software SPS 15.0 para Windows. Dentro de los parámetros estudiados, vimos la supervivencia definida como persona libre de muerte por cualquier causa. Y la normofunción o disfunción protésica se dio a través de los criterios del VAR 2, en las cuales utilizaron parámetros cuantitativos y semi-cuantitativos para poder definir si la válvula era normofuncionante o disfuncionante. En febrero del 2017 se realizó el estudio. Se encontró que dentro del periodo 2011 y 2015 se realizaron 53 procedimientos TAVI, en el cual 33 de estos pacientes estaban vivos y 20 pacientes habían fallecido. De los 33 pacientes quisimos hacerle ecocardiograma a todos, pero solamente 27 pacientes pudieron acudir al hospital, 6 no, por motivos diferentes. 1 porque estaban postrados, no podían venir al hospital, y 2 porque estaban en otras regiones, no estaban dentro de Lima. Bueno, en los resultados encontramos una población con una edad promedio de 80 años, más proporción en hombres, casi cerca de 55%. El promedio del Euroscore en nuestra población fue de 12.8 y antes de entrar a TAVI tenían una área valvular aórtica de 0.71, un gradiente máximo de 76, un gradiente medio de 44 y una fracción de eyección de 53%.
Cuando fabricamos la curva de Kaplan-Meier con nuestros datos, encontramos que la supervivencia media fue de 41 meses más menos 3 meses, con un intervalo de confianza del 95%. Y vimos que la supervivencia al año fue 76%, a los 2 años 71%, a los 3 años 65%, a los 4 años 65% y a los 5 años 51%. Dentro de la mortalidad encontramos que la mortalidad a los 30 días en los pacientes que habían sido sometidos a TAVI era 9%. Y la mortalidad al final del seguimiento de estos pacientes había dado como 31%. En la funcionabilidad valvular de los sobrevivientes encontramos que el 89% de los pacientes tenían normofunción de la válvula. Solo un 11% tenían válvulas disfuncionantes. Dentro de los parámetros de la disfunción valvular encontramos con mayor frecuencia la estenosis aórtica leve de 7.3% en estos pacientes y una insuficiencia aórtica moderada paraprotésica de casi 4%. En los datos ecocardiográficos, cuando lo comparamos de los sobrevivientes, encontramos que el área valvular aórtica había mejorado en estos pacientes, el gradiente máximo y el medio habían disminuido, ¿no? Y la fracción de eyección se había mantenido. Como sabemos, el TAVI es el tratamiento alternativo que es mucho más beneficioso que el tratamiento médico estándar para estos pacientes, como lo podemos ver en este estudio de New England del 2010, en la cual se ve que la mortalidad, tanto para cualquier causa como mortalidad cardiovascular, es mayor en los pacientes que solamente reciben terapia médica. Este estudio fue realizado en 358 pacientes que no fueron candidatos para cirugía. Más o menos al año la mortalidad en el TAVI era 30% comparado con un 50% si es que se le daba tratamiento médico estándar. Esta es nuestra curva de supervivencia. Vemos que diferentes estudios que hemos encontrado han demostrado que el TAVI tiene buenos resultados clínicos a largo plazo. Como por ejemplo, este estudio que es de Pablo Salinas, es un registro español unicéntrico en donde incluyó 79 pacientes con una edad promedio similar a nuestra población, 82 años, pero un Euroscore mayor de 16. Nosotros habíamos obtenido 12.8. Vemos que la curva de supervivencia es casi similar dentro de los 3 primeros años, excepto en entre los 4 a 5 años, en donde ellos tuvieron valores menores. Nuestra supervivencia fue mayor, tal vez sea porque tuvimos un Euroscore un poco más bajo. Tenemos un registro canadiense en la cual también hay una enorme diferencia en los valores de la curva de supervivencia, en donde ellos habían encontrado un nivel de supervivencia más bajo. Acá el Euroscore también fue mayor, de 16%. Este es un registro de Reino Unido en donde incluyeron a 70 pacientes de 25 centros, en las cuales también la supervivencia al año y a los 2 años fue casi exactamente similar, un 75% y un 70% a los 2 años, comparado con nuestro registro. Esto es la comparación numérica de los diversos registros que encontré para poder comparar los valores que habíamos obtenido en nuestro estudio, en la cual el estudio de Pablo Avanza, que es un estudio español, en la cual se incluyó 108 pacientes, en las cuales todas eran las Coresval, igual que nosotros en nuestro proyecto era solamente todos Coresval. Y la supervivencia incluso en este registro español multicéntrico, eran de 3 centros de España, era mucho mayor que el de nosotros. Igual el score, el Euroscore era mayor, pero dentro de los 3 primeros años la similitud de todos los registros era sorprendente con nuestro proyecto. Bueno,
En las conclusiones, el promedio de sobrevida en los pacientes post-TAVI es de 41 meses, aproximadamente en casi 3.5 años. La probabilidad de supervivencia de 1 a 5 años es alta, por la cual estos resultados son favorables para la supervivencia de los pacientes y para la funcionabilidad de la válvula. Se demuestra que hay una excelente durabilidad de la válvula después del procedimiento de TAVI. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctora Zabaleta. Vamos a mirar si hay preguntas de la concurrencia. ¿Alguna pregunta que se tenga en el público? Para la doctora Zabaleta. ¿Ninguna pregunta? Doctora Zabaleta, me pareció entender que al comienzo mencionó que para este estudio usted excluyó los pacientes que no sobrevivieron los primeros 30 días post-TAVI. Sí, doctor. No lo incluí los pacientes que sobrevivieron hasta los 30 días. Después del mes, los sobrevivientes después del mes fueron incluidos en el estudio. Y en algún momento me pareció entender que había una mortalidad antes de los 30 días que mencionaba en su estudio. 9%. Sí, de 9%. Pero me parece que hay una contradicción o algo que no he entendido adecuadamente. Esta mortalidad a los 30 días la saqué, obviamente no era parte del objetivo del estudio, pero la saqué del registro contando el número de muertos antes de los 30 días de postimplantación del TAVI, porque eso sí se pudo solicitar en la historia clínica, ¿no? Y la mortalidad al final del seguimiento sí fue de 31%, ¿no? Ya, perfecto. ¿Alguna pregunta de la concurrencia? Hay una pregunta que dicen qué tipo de válvulas utilizaron. Del año 2011 al 2015 fueron todas Coreval. Todas Coreval. No voy a dudar, no. Sí, luego aquí en el chat también hay otra pregunta que dice si existe algún cambio en el remodelado concéntrico o hipertrofia de ventrículo izquierdo después del implante del TAVI. No, esto no fue evaluado en el estudio, ¿no? El estudio solamente, sus objetivos fueron sacar la supervivencia y ver si es que la válvula estaba normofuncionante o disfuncionante. Okay. Y están preguntando también qué tipo de Corval se ha usado, qué generación. Fueron las antiguas en los primeros pacientes y en los últimos pacientes sí fueron las Coreval, las actuales. ¿Alguna pregunta adicional? No hay más preguntas en el chat. Sí, acá estoy leyendo el comentario más que nada del doctor Javier Fernández que dice que la pregunta era en relación a las válvulas Corval porque las generaciones más antiguas suelen tener más complicaciones, ¿no? El doctor Solano pregunta, si sumara los muertos de los primeros 30 días, ¿cuál sería el porcentaje de mortalidad? Si sumara los de las, bueno, sería 20 pacientes sobre 48. 20 pacientes que fallecieron 5 antes del mes y 15 pacientes fallecieron durante todo el seguimiento. La sumatoria total fueron 20 pacientes. El doctor Ulloa pregunta si se presentaron casos de insuficiencia aórtica moderada paravalvular y fue necesario solucionarlos.
No, los pacientes con insuficiencia aórtica moderada en el momento del seguimiento no tuvieron ninguna molestia, no había signos de falla cardíaca en ese momento. Generalmente eran pacientes algunos con baja fracción de eyección y bueno, por el alto riesgo no se llevó el caso para tratar esa válvula o esa insuficiencia aórtica, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta adicional? Ah, 41%. 41.6%, ¿no? Ah, ya, gracias. Sí, que no tenía calculado. Gracias. Ya, muy bien. Bueno, entonces, aquí, a ver, llegó una última pregunta. ¿Hay diferencia en la sobrevida dependiendo del tipo de válvula o del tiempo en que se implantaron en el 2011 o 2015? Pregunta del doctor. No podemos decir que hay diferencia en el tipo de válvula en este trabajo porque solamente se analizaron un solo tipo de válvula, que fue Coreval, ¿no? Pero sí me llamó la atención que en el registro canadiense, en donde se usó Edward nada más, la supervivencia fue menor. Pero decían que en ese estudio habían encontrado que recién al 5º año de revisión, de seguimiento de estos pacientes, habían hecho disfunción valvular y eso había llegado a un 3%. En el 4º año no habían encontrado ningún paciente con disfunción de válvula, ¿no? Eso sí me llamó la atención en el registro, ¿no?, canadiense. Ya, muy bien. Entonces, ya no habiendo más preguntas, la doctora Zabaleta ha cumplido con los requisitos establecidos por el Estatuto de la Sociedad Peruana de Cardiología y queda incorporada como miembro asociada. Luego ya nos comunicamos con usted para hacerle llegar el diploma que le corresponde. Doctor Ruiz, ¿quiere comentar algo? Sí, felicitar a la doctora Silvia Zabaleta por su brillante presentación, por mostrarnos la experiencia, que lo que vale es la experiencia nuestra, no es a veces la información del extranjero lo más importante, sino ver cómo está yendo nuestra realidad, y eso es importante lo que usted nos está mostrando. Por otro lado, su interés de querer incorporarse a la sociedad es algo que a nosotros nos entusiasma mucho y la felicitamos. Y como le dije, no es solamente ingresar a la sociedad, sino de realizar actividad científica dentro de nuestra sociedad. Bienvenida, doctora Zabaleta. Adelante. Muchas gracias. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Una más del equipo. Muy bien. Ok, muy bien. Continuamos entonces con la programación. Vamos ahora con el doctor Fabián Julca. El doctor Fabián Julca obtuvo el título de médico cirujano en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 98. Obtuvo el título de especialista en cardiología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2016. Es médico cardiólogo y trabaja en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Y él nos va a presentar el tema flujo cuantitativo, relación de flujo cuantitativo en la evaluación funcional de la estenosis coronaria, metaanálisis y revisión sistemática. Adelante, Fabián. Buenas noches, muchas gracias, doctor Reyes. Bueno, al evaluar el flujo cuantitativo, el QFR, básicamente es una nueva tecnología a través del cual podemos valorar el estado funcional de las coronarias estenóticas, ¿no?, sin la necesidad de guías de presiones. No hay un conflicto de interés. Bien sabemos que la enfermedad aterosclerótica nos va a dar... Doctor Fabián, no está compartiendo pantalla.
¿Ahora lo ven? Sí, ahora sí. Puede ampliar más bien, doctor. ¿Puede ampliarlo? Perfecto. Perfecto. Como les estaba explicando, la enfermedad aterosclerótica, pues definitivamente nos va a dar los dos tipos de placas, ¿no? Tanto la estable como la vulnerable. La vulnerable que al final nos va a llevar a síndromes coronarios agudos, y las placas estables, pues, que nos van a dar cuadros de angina o en función a la demanda de oxígeno, ¿no? Sabemos que en los cuadros agudos, pues, la obstrucción de una arteria coronaria, como el caso de esta DA, no es controversia para colocarle un stent y aperturar la arteria, pero en el caso de esta coronaria derecha, en el cual existen placas que nos pueden dar una obstrucción moderada o severa, que podrían, dependiendo de la persona, considerarse que de repente entraría un estudio funcional. Sabemos a través del estudio Courage que en algunos pacientes la terapia médica es mucho mejor que la angioplastía. Y eso se vio en los eventos libres de muerte o por alguna causa, ¿no? Y en relación a la sobrevida, los valores estadísticos entre el intervencionismo percutáneo y la terapia médica no eran casi significativos. Pero conforme aparecen los estudios funcionales, el uso del FFR, que vendría a ser el gold estándar para valorar las funciones, en este metaanálisis del FAM2, del DYNAMIC-3 y del COMPARE-Acute, nos demuestra que la angioplastía guiada por FFR considerablemente mejoró la sobrevida, mejoró los eventos. Por tanto, estos pacientes tenían un alivio de síntomas en relación a aquellos pacientes que tenían lesiones estenóticas funcionalmente no significativas. Entonces, también sabemos que el FFR nos permite ver el grado de isquemia a nivel de las arterias epicárdicas, pero existe en la parte de las arteriolas, lo que vendría a ser la disfunción microvascular, los cuales, por varias causas, como el espasmo, el no reflow, la injuria por reperfusión, el trombo intravascular, merecen otros estudios a través de otros dispositivos que no lo tenemos en el país, ¿no? En el hospital tenemos el FFR, como en los otros hospitales, a través del cual podemos ver, podemos evaluar la arteria epicárdica, pero lo que vendría a ser el IMR o el HDPS, que vendría a ser, no se cuenta con estos dispositivos, ¿no? Así como el CRF tampoco lo podemos hacer, y el test de provocación de acetilcolina, que permite ver, pues, tanto la prearteriola, arteriola, capilares y también las arterias epicárdicas. Este es otro estudio en el cual en lesiones moderadas se hizo la evaluación funcional con FFR y se vio, pues, que la sobrevida era mucho mayor cuando yo tenía un FFR más de 0,8 y no le hacía angioplastía. Si le hacían aquellos que tenían lesiones significativas, la sobrevida era mayor, pero si solo lo dejaba como terapia médica, la sobrevida era disminuida. Por tanto, la angioplastía guiada por FFR era mejor. De este estudio publicado en England Journal, encontramos también algo similar, que la angioplastía guiada por FFR, tanto en sobrevida, tanto en los eventos adversos mayores, pacientes libres de infarto de miocardio o aquellos de una revascularización repetida, el grupo guiado por fisiología coronaria tenía los mayores resultados. De este estudio de De Bruy, en el cual hacen 3 brazos, la terapia médica óptima, la angioplastía guiada por FFR, y registro que vendría a ser aquellos pacientes que tenían lesiones estenóticas funcionalmente no significativas. Sí se ve que la terapia médica considerablemente tiene más incidencia y complicaciones, tanto en el poliprimario como mortalidad por alguna causa, en relación al grupo guiado por FFR o las lesiones no funcionalmente significativas. Con el tiempo vemos que existen sistemas de evaluación de presión, las guías de presión, desde el 95 hasta el 2015, de los más conocidos con la cobertura polimérica, el AGTIP, los que nos permiten valorar la funcionalidad, la fisiología coronaria. Pero también sabemos que en el mundo
hay más uso de FFR cuando se realiza angioplastía. Y esto nos conlleva a que tenemos evidencia clínica, tanto en la validación, la seguridad, el suceder de pacientes y el costo-efectividad, que es muy útil para poder valorar la calidad de vida del paciente y ahorrar los costos en relación a los diferentes hospitales que lo usan. Existen también otras formas de evaluar la fisiología coronaria a través del CRF y el IMR, dispositivos que no se cuentan en el país, pero que nos van a permitir valorar un poco más ampliamente algunos cuadros de síndromes coronarios crónicos que nos van a generar problemas, ¿no? Entonces, la valoración fisiológica actual disponible, vamos a encontrar los derivados por tomografía, aquellos con radiopresión, todos tienen FFR, los que usan guías no hiperémicas, sobre todo si veo diástole o si no todo el ciclo, y aquellos en los cuales yo voy a tener el FFR derivado de angiografía. Este dispositivo software vendría a ser el QFR o el FFR angio y el FFRB, ¿no? Estos tres últimos, con el software, sin la necesidad de hacer un segundo estudio, sin la necesidad de usar una guía de presión y hacer hiperemia, puede precisar la funcionalidad de la lesión del momento que uno evalúa. Entonces, cuando sale el QCA, que vendría a ser una manera de evaluar cuantitativamente una lesión estenótica, viendo la longitud y el porcentaje de estenosis, con la tendencia de la dinámica de fluidos computacional a través del cual la ingeniería nos permite valorar software, se crea este sistema que vendría a ser el QFR, ¿no? El cual a través de dos imágenes, dos proyecciones angiográficas con una diferencia de más de 25 grados, puede permitir una reconstrucción 3D y a través de modelos de dinámica de fluidez teóricas, predecir una estenosis funcional con la computadora, sin la necesidad de la guía de presión. Existen los de primera generación, a los cuales se les ha realizado una validación con muy buen valor de precisión. Luego aparecieron los de segunda generación, en los cuales el QFR no necesitaba hiperemia y podría reconstruir bifurcaciones. En este caso, ya se usaba el FrameCom para poder hacer la reconstrucción en 3D y permitir tener un valor de QFR sin la necesidad de hiperemia, ¿no? Pero igual con proyección, con dos proyecciones con diferencia de 25 grados de ángulo. Igual se validó a través del estudio Favor y se llegó a que el QFR por contraste, o sea, con contraste normal, nos predecía con alta posibilidad de que la estenosis era funcional significativa. Tal es así que en el estudio Favor se llegó a tener una buena precisión, una sensibilidad y una especificidad alto, así como un valor predictivo negativo y positivo considerable. Cuando evalúan el área bajo la curva, definitivamente el QFR con contraste era superior al QFR fijo y era comparable con el QFR con adenosina. Entonces, por tanto, el contraste sencillo en un estudio con QFR nos daba una precisión de funcionabilidad. Y si yo quería comparar el QFR estándar con el QCA, que es lo que en algunos cineangiógrafos existen, lógicamente la sensibilidad y la especificidad era mayor. El QFR es útil en infartos de miocardio, en los cuales la precisión es buena, y se ve que en aquellos pacientes que han tenido infarto de miocardio previo, los valores que nos da con el QFR son mucho más significativos que en aquellas arterias coronarias normales, ¿no? También se evalúa el QFR en lesiones de arterias no relacionadas al infarto del ST elevado y se ve que en aquellos pacientes que yo les hice el estudio completo, lógicamente tenían una mayor sobrevida. Y este es un estudio publicado en España, en el Hospital Clínico de Valladolid, el cual se evaluó 131 lesiones de 88 pacientes y se vio que
en la coronografía inicial, 93% tenían lesiones significativas, pero cuando le hacían la evaluación con el QFR, 56% solo lo presentaban. Y si se difería este procedimiento, había una reducción más de casi el 32%. Por lo tanto, este programa es muy importante porque en este caso, en este estudio, había una disminución de casi 40% de las lesiones en vasos no culpables que inicialmente fueron considerados como significativas. El otro estudio del IFR, que vendría a ser un índice diastólico, también correlaciona muy bien con el QFR. Y con los últimos programas, las bifurcaciones también pueden ser evaluadas con un nivel de precisión adecuado. El SYNTAX es un score para poder valorar a aquellos pacientes que tienen complejidad anatómica y riesgo de realizar intervencionismo percutáneo o quirúrgico. También este estudio, el SYNTAX Docs, nos ha permitido ver que al evaluar con el QFR, muchos de los pacientes que tenían un SYNTAX altos, lógicamente terminaban siendo valorados, incluso muchos de ellos no eran necesarios hacerles una revascularización. Entonces, como sabemos, vamos a tener dos proyecciones, con 25 grados de diferencia, vamos a hacer todo el estudio respectivo y nos van a dar una longitud de la lesión, el lugar de la estenosis y el valor del QFR, que en este caso es 0,71, lo que vendría a ser una lesión que necesita ser angioplastiado. Realizamos un metaanálisis el año 2019, viendo como objetivo el QFR y viendo también la concordancia, el grado de agudeza diagnóstica frente al FFR. Incluimos 16 artículos en este metaanálisis y evaluamos 2.933 pacientes con 3.335 vasos estudiados. La edad promedio era 65 años, la mayor parte eran hombres, la gran parte eran hipertensos, de cada 4 pacientes uno era diabético, de cada 3 pacientes uno tenía angioplasia previa y de cada 4 pacientes uno había tenido infarto de miocardio previo, ¿no? Dentro de las arterias complicadas, básicamente la mayor parte era antecedente anterior, un 22% de arteria coronaria derecha y el resto de la circunfleja y la obtusa marginal. ¿Qué encontramos? Que la sensibilidad comparativamente con todos los estudios era muy buena, 0.85, y la especificidad comparado con todos los estudios también era muy buena, que era 0.90. Por lo tanto, el QFR nos daba un buen valor de especificidad y sensibilidad. Cuando valoramos el valor predictivo negativo y positivo, también encontramos que el valor de predictivo negativo era alto, ¿no? 0.92, lo cual nos podía excluir si la lesión que estábamos manejando realmente no era funcionalmente significativa. Y cuando usamos el área bajo la curva, lógicamente teníamos casi el nivel de 1, o sea, un buen valor bajo la curva, lo cual nos hacía pensar que el QFR era casi similar al FFR, ¿no? Conclusión de este metaanálisis, hay una buena correlación con el QFR y el FFR. Valores menos de 0.8 predice que las lesiones son significativamente funcionales. No es necesario guías de presión y hiperemia, el software lo hace todo. Que de este estudio la variabilidad intra y interobservadora era muy poca. Y definitivamente la revascularización de manera integrada con lo que vendría a ser fisiología coronaria es probablemente la tendencia mundial, ¿no? Gracias. Bien, gracias, Fabián. Vamos a pasar entonces ahora al siguiente ponente. En este caso vamos a dejar las preguntas para el final de las exposiciones. Dejamos de compartir pantalla, Fabián, y vamos con el doctor Alejandro García Revilla. El doctor Alejandro García Revilla es Fellow del American College of Cardiology, es Fellow de la Sociedad para Angiografía Coronaria e Intervencionismo, es Fellow de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, miembro adscrito de la Sociedad Peruana de Cardiología, es director del Laboratorio de Cateterización Cardíaca y Investigación Cardiovascular de St. John's Regional Medical Center en Oxnard, California, y él nos va a presentar hoy día el tema
complicaciones mecánicas del infarto del ventrículo derecho. Doctor Revilla, adelante, por favor. El micro del doctor Revilla está apagado. Doctor, ¿con qué nombre se encuentra? Alejandro García. Ahora sí. Ok, ya está activo. Ok, y la pantalla no sé si Carlos la puedes colocar. Está como Alejandro. Ok, ahí está, creo. Sí está, sí está. Ahí está, ok. Perfecto, muchas gracias Miguel por tu presentación. Es un gusto estar con todos ustedes desde la distancia. Yo siempre he estado muy cercano a la Sociedad Peruana de Cardiología desde mis días de residente de cardiología en el Hospital Cayetano Heredia. Y desde acá siempre he tratado de apoyar los esfuerzos de diferentes gestiones de la sociedad. Y me da mucho gusto que la sociedad haya crecido a lo que es ahora, ¿no? Creo que tienen como más de 1000 miembros. No sé exactamente el número de miembros, pero cuando éramos, hace 30 años, éramos como 150 gatos nada más. Pero muchas gracias por la invitación y es un honor ser parte de la Sociedad de Cardiología. El día de hoy quisiera compartir un caso clínico, no es ninguna presentación académica, solamente la experiencia diaria del trabajo rutinario que hacemos acá. Yo trabajo en un hospital regional que queda a 100 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles. Nuestra área de influencia son más o menos 300,000 habitantes. Tenemos 4 laboratorios de hemodinámica, uno dedicado a electrofisiología y 2 a coronarias. Y este caso llegó hace un par de meses a una de las emergencias, no a este hospital, sino a otro hospital donde yo trabajo. Y el hecho es de que es un caso muy interesante, desgraciadamente, por las complicaciones que tuvo y desgraciadamente la frustración de no poder hacer más por este tipo de pacientes, ¿no? Vamos a ver si podemos avanzar esto. No tengo ningún conflicto de interés en esta presentación. Y les describo el caso. Es un varón de 71 años, tiene historia de enfermedad coronaria desde el 2015, donde le hicieron una angiografía coronaria por una prueba de fuerza normal. Fue tratado con medicina solamente, es diabético, hipertenso, tiene hiperlipidemia y tiene cáncer de próstata. Se presenta la emergencia con dolor de pecho por 2 días inicialmente, fue lo que refirió cuando recién llegó a la emergencia, pero luego con más detalle nos comentó de que ya tenía el dolor por lo menos 4 días antes de presentarse a la emergencia. El dolor fue más intenso 2 días previos de la presentación y estaba asociado a la falta de aire. Al persistir el dolor, decide acudir a la emergencia, llama a la ambulancia y la ambulancia lo traslada a la emergencia, ¿no? Tiene factores de riesgo, como ya lo describí anteriormente, es diabético, hipertenso y colesterol alto, tiene historia familiar de enfermedad coronaria en ambos padres. Y antes de ingresar estaba tomando clopidogrel 75 miligramos, atorvastatina 40, lisinopril 5, aspirina 81, insulina, Flamax, y es un fumador remoto, ¿no? Dejó de fumar hace 10 años más o menos. En el 2015 le hicieron una angiografía, no la tengo disponible conmigo, pero encontraron enfermedad no obstructiva, especialmente de la coronaria derecha, una lesión del 40% en la segmento proximal de la coronaria. Y la rama postrolateral de la coronaria derecha estaba ocluida, pero tenía colaterales del territorio de la descendente anterior. El examen físico, cuando llegó a la emergencia, el paciente estaba taquicárdico con 130 de pulso, una presión de 110,70, una respiración de 18 por minuto y estaba febril. Estaba despierto, no estaba en claro distrés, pero sí refería dolor de pecho 2/10.
Tenía plétora yugular, tenía los campos pulmonares claros, tenía un S4 y los pulsos estaban taquicárdicos, lo mismo que los ruidos cardíacos, ¿no? No tenía soplos, no había fricción pericárdica, no había organomegalia y no había déficits neurológicos, ¿no? Los laboratorios al inicio tenían una hemoglobina de 14, un hematocrito de 40, unos glóbulos blancos de 11.000, plaquetas 248.000, electrolitos normales, la función renal un poco elevada, la creatinina 1.38 y la troponina ya estaba en 14, ¿no? Y el CK con MB en 34. El BNP está en 325 y el LDL en 57 y los triglicéridos en 53. Ese es el electrocardiograma de ingreso, está con taquicardia sinusal y como pueden ver claramente primero tiene un bloqueo de rama derecha, pero además tiene elevación del segmento ST muy significativa, casi 4 milímetros en las derivaciones inferiores con cambios recíprocos en las precordiales, ¿no? Con esta información al paciente lo llevamos al laboratorio de cateterismo cardíaco en forma urgente. Y esta es la angiografía de la coronaria derecha, ¿no? Tuvimos un approach, atacamos por la ingle, no lo hicimos por la radial. Rutinariamente hacemos cateterismo por la radial derecha, pero como teníamos la sospecha que ese paciente no iba a ir bien, decidimos ir por la ingle para poder tener acceso a catéteres de mayor tamaño, ¿no? Entonces, esta es la angiografía inicial de la coronaria derecha. Como pueden ver, hay una obstrucción en la porción proximal y esta imagen angiográfica es muy característica de un trombo recanalizado. Antes de que llegue el contraste, también pueden ver la presencia de calcio, pueden ver cómo se dibuja toda la arteria coronaria derecha con calcio. Y apenas entra el contraste, esta imagen en la porción proximal que es como un panel de abejas. Esa es la descripción típica de un trombo recanalizado. Esto implica que esto ya tiene tiempo. Esto no es una oclusión aguda, ¿no? Y el flujo es lento, ¿no? El flujo es probablemente el flujo TIMI1, TIMI2 en un buen día. Como pueden ver, se ve claramente el calcio en la porción distal y en la bifurcación de la PDA con la de la descendente posterior y de la posterolateral que, como sabemos por la angiografía anterior, estaban ocluidas y tenían colaterales, ¿no? El resto de la anatomía coronaria era básicamente sin algo interesante. Acá se ve claramente el calcio en el lado derecho. La DA está aceptable. La circunfleja era una arteria muy pequeña. Opa, no sé qué pasó con... Ok. Déjenme regresar para enseñarles qué es lo que hicimos con... Disculpen que se me fue la imagen. No pudimos cruzar la lesión debido al trombo recanalizado. Pudimos avanzar un balón. El balón más pequeño pusimos una cuerda rutinaria. Y acá ven un punto negro. Este es un balón de 1.2 milímetros de diámetro que no pudo atravesar la lesión, ¿no? Y eso fue una de las primeras frustraciones que tuvimos. No pudimos cruzar la lesión. Y lo que decidimos fue inflar el globo, el balón, a ese nivel. Y este es el resultado, pues, de la inflación. El flujo sigue siendo malo. Y como no podíamos avanzar con ningún balón de mayor diámetro, en ese momento decidimos terminar el procedimiento. El paciente felizmente mejoró. Una vez que sacamos la cuerda y el balón, el flujo mejoró. Como ven, el flujo es un poco más brisk en inglés. Y hay una lesión en la
corona derecha distal. Y esta es la bifurcación, y acá están la posterolateral y la descendente posterior están ocluidas, ¿no? Cuando vemos las imágenes del lado izquierdo se ven un poco las colaterales, quizás en otra registro. Déjenme ver si puedo cambiar o no. No me cambia. Pero en ese punto decidimos parar el procedimiento, y lo que hicimos fue poner un balón intraórtico de contrapulsación por la femoral derecha. Con eso lo que buscábamos era aumentar el flujo en la coronaria derecha, no tanto de comprimir el ventrículo izquierdo, porque ese no era el problema, sino aumentar el flujo en la coronaria, ¿no? Este es el cardiograma, este es el cardiograma después de la intervención. Donde los segmentos STs han mejorado parcialmente, pero siguen elevados, ¿no? El paciente está sin dolor de pecho. Al paciente se le trató con heparina, con aspirina, con ticagrelor, con metalbloqueantes, con estatinas y con el balón intraórtico. 12 horas después, el paciente tiene un potasio de 5.5. La creatinina mejoró a 1.1 y la troponina está bajando de 14 a 12. Significa nuevamente que este evento ocurrió en el pasado, ¿no? Desgraciadamente el paciente fue tratado con cayexalate para la hipercalemia, lo cual produjo una caída del volumen. Durante el procedimiento el paciente recibió 1 litro de fluidos en el momento de la angioplastía. El procedimiento duró 45 minutos. Y se siguió dándole volumen al paciente durante el periodo post-angioplastía. Pero cuando empezó el efecto de cayexalate, el paciente obviamente comenzó a tener diarrea y comenzó a perder volumen, que era difícil de manejarlo con fluidos, ¿no? Este es el cardiograma, perdón, después de la intervención. Este es el cardiograma al día siguiente, 24 horas después de la intervención. El paciente sigue taquicárdico, una frecuencia cardíaca de 108. Hemodinámicamente seguía estable, no estaba en falla de bomba. La presión sistólica está en 110 con el balón intraórtico. Pero el paciente seguía con taquicardia persistente. No tenía dolor. Pero como el paciente tenía todos estos rasgos de taquicardia persistente y había hecho hipercalemia 12 horas antes, esos son marcadores de mal pronóstico en los pacientes con infarto agudo. Entonces la decisión fue transferir al paciente a un hospital terciario donde le podrían ofrecer otro tipo de tratamiento, sobre todo en la sospecha de que este paciente podría desarrollar complicaciones mecánicas. Recuerden que el paciente ya tenía 4 días de evolución, está taquicárdico, tiene una angioplastía fallida, no se pudo abrir la arteria relacionada con el infarto, y tenía hipercalemia en algún momento. Con esa combinación y con la experiencia de casos previos, lo que decidimos fue transferir el paciente a un hospital terciario, un hospital universitario, donde tienen mucho más recursos que nosotros. Nosotros tenemos una bomba, se llama el Impella RP, que es un catéter, una bomba centrífuga que sirve para sostener el ventrículo derecho en caso de falla aguda. En este caso el paciente todavía no tenía falla de bomba derecha. Lo que tenía era persistencia del segmento ST elevado y tenía la taquicardia, lo cual nuevamente es el caldo de cultivo para complicaciones, ¿no? El paciente finalmente fue transferido a la ciudad de Los Ángeles y justo en el momento que llega al hospital, el paciente comienza a tener una taquicardia de 150, taquicardia sinusal, está diaforético, no tiene dolor de pecho, mejora con sedantes y con fluidos, y le hace un ecocardiograma. Esta es la imagen estática, donde se muestra básicamente que el ventrículo, el septo interventricular está fracturado. Está partido en dos realmente, ¿no? Y lo cual es
Y acá lo pueden ver, lo voy a poner acá en movimiento, a ver si me lo permite esto. Disculpe, porque he tenido problemas con la computadora, no puedo jalar las imágenes dinámicas de los ecos, porque esto fue realizado en otra institución y no he tenido acceso completo a los estudios, pero bueno, esta es la imagen del septo fracturado, ¿no? No, honestamente, yo nunca he visto un defecto interventricular de esta magnitud en un paciente con infarto agudo. Hemos visto anteriormente comunicaciones interventriculares que son mucho más pequeñas, que son generalmente puntiformes o son pequeños canales que van entre el septo, pero una fractura del septo a este nivel es realmente, a ver si lo puedo correr acá. Esta es la imagen en vivo del septo. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Sí, ¿no? Sí, sí, lo estamos viendo. Ok. Si le quieren poner color, van a ver el flujo del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, perdón, al ventrículo derecho. Este grado de fractura generalmente es letal. El paciente increíblemente sobrevivió. El debate era qué hacer con esto, ¿no? Si se hace una reparación percutánea con un Amplatzer, lo cual personalmente creo que no era lo indicado, versus cirugía, ¿no? El problema de cirugía, y esto lo pueden comentar los cirujanos que nos acompañan, es que este tejido es sumamente friable y es muy difícil de que una sutura pueda coger el músculo sano. A pesar de que pueden poner parches de pericardio, de todas maneras, todo este tejido, por ser un tejido infartado, es muy friable y no es buen sustrato para una sutura, ¿no? La intención de ellos era ganar tiempo para que cicatrice el tejido y poder llevarlo a cirugía. Y la idea era ponerle un ECMO como puente para la cirugía. Desgraciadamente tuvieron retardo en poder poner el ECMO y el paciente duró 24 horas, nuevamente estable hemodinámicamente, no tenía vasopresores, no estaba en dobutamina, no estaba en ningún vasopresor. Su hemodinámica, a pesar de tener una fractura de esta magnitud del septum, se mantenía estable, pero necesitaba un tratamiento corrector final, ¿no? Y la idea era llevarlo a cirugía. Al día siguiente, desgraciadamente, el paciente tuvo una segunda complicación. Esta también es una imagen estática. Ojalá pueda jalar la imagen. Esta no es. La imagen. No. A ver si jalo. Disculpen. Este es con color. Este es el septum con el color. Se ve el gran volumen que pasa del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Si me creen, este es el corazón, el borde del corazón, y todo este espacio es el espacio pericárdico. El paciente tuvo un sangrado, y si tienen buenos ojos, acá ven que hay una interrupción de la pared libre del ventrículo derecho. Y en la siguiente imagen se ve, cuando le ponen color, que hay una ruptura de la pared libre, ¿no? El flujo de sangre va de la cavidad del ventrículo derecho al espacio pericárdico. Y es aquí donde el paciente fallece, desgraciadamente, ¿no? Entonces, este caso es ilustrativo de varias cosas. Primero, cómo un paciente llega a la emergencia con muchos días de síntomas. Y la razón por la que no vino al hospital antes es que tenía miedo del COVID. Y esto se considera acá en Estados Unidos una muerte relacionada al COVID. Número uno. Número dos, la imagen angiográfica de un trombo recanalizado, que es muchas veces muy difícil de cruzar. Si no fuera un problema agudo, se hubiera podido intentar una aterectomía para poder abrir el vaso,
pero sabiendo de que tenía obstrucción distal en previos angiografías, realmente era una batalla perdida, ¿no? No daba lo mismo abrir o no abrir el vaso. Pero lo más importante era el tratamiento médico. Este paciente, el goal era mantener su frecuencia cardíaca dentro de lo razonable, o sea, controlar la taquicardia, darle volumen, que es lo que necesitan los pacientes con infarto del corazón derecho, y en caso que tengan una complicación mecánica como lo que la tuvo, estar preparado y intervenir rápidamente. Desgraciadamente, el hospital donde lo transferimos no intervinieron a tiempo, y es entendible porque la mortalidad de estos pacientes es altísima, ¿no? La mortalidad de los pacientes con defectos interventriculares post-infarto es 60% en cualquier serie quirúrgica, ¿no? Quería enfatizar nuevamente la presentación clínica de un paciente con infarto agudo del miocardio que tienen taquicardia persistente, tienen muy mal pronóstico, son los que ellos son los que van a hacer rupturas miocárdicas, como en este caso el paciente tuvo 2 rupturas miocárdicas, y es como dice el doctor Khalif, que es el autor de este artículo, el doctor Khalif es un cardiólogo de la Universidad de Duke, y ha sido director de la FDA en el gobierno anterior. Es muy respetado en la comunidad cardiológica, y este es del año 84. Todo esto es válido, o sea, todos estos estudios que fueron hechos hace una decena de años son válidos hasta el momento, ¿no? La idea es mantener al paciente estable y evitar que llegue a estas situaciones de taquicardia persistente que puede producir ruptura miocárdica. La hipercalemia también está relacionada con un mal pronóstico. La línea continua son pacientes que no son en diálisis y que tienen hipercalemia, y la mortalidad es altísima. No solamente por arritmias, pero también la hipercalemia es un marcador de daño miocárdico, ruptura tisular. Y como en este caso, este paciente tuvo una ruptura muscular importante que produjo una liberación de potasio importante y produjo una hipercalemia, sin ser paciente renal, ¿no? Su función renal era adecuada, pero la hipercalemia es un signo de muy mal pronóstico también. Y finalmente quería darles unas palabras sobre el Impella RP. Es un catéter percutáneo, tamaño 22F, que tiene una bomba centrífuga en la parte medial del catéter, que se coloca a nivel de la cava inferior. El catéter navega hacia el bypass de la cavidad ventricular derecha, y la salida del catéter está generalmente en la arteria pulmonar izquierda. El Impella RP se utiliza básicamente para pacientes que tienen falla de bomba derecha. Y es un paliativo, obviamente. Se puede utilizar hasta por 14 días y da un respiro al ventrículo derecho hasta que tenga o se recupere espontáneamente, o si no se recupera, sirve como puente para un tratamiento más definitivo. Coincidentemente, lo paradójico de este caso, ese fin de semana, eso ocurrió un viernes para sábado, ese mismo hospital recibió 2 casos más de complicaciones mecánicas del ventrículo derecho. Otro con comunicación interventricular, que también falleció, y el otro era un paciente que tenía un pseudoneurisma del ventrículo derecho. Ese paciente le pusieron una bomba parcial del corazón, y como puente para un tratamiento definitivo, ese paciente recibió un trasplante cardíaco. Tuvo mucha suerte que tuvo un donante en los siguientes 4 o 5 días, se le dio un trasplante cardíaco y el paciente está vivo. O sea, 1 de 3 ese fin de semana. Quería compartir este caso por las imágenes, sobre todo de ecocardiografías, que son impresionantes, y un poco para discutir. No sé si los cirujanos están en línea y pueden compartir su experiencia con este tipo de pacientes, ¿no? Lo importante quizá para los cardiólogos clínicos es de que no olvidar que estos pacientes hay que manejarlos médicamente
obviamente es un trabajo en equipo, pero el liderazgo tiene que ser tomado por el cardiólogo clínico en tratar de apagar el fuego, ¿no? Controlando la frecuencia cardíaca, manteniendo al paciente hemodinámicamente estable, con fluidos, corrigiendo hipercalemias de otras maneras que no afecten al volumen del ventrículo derecho, que es muy sensitivo a eso, ¿no? Y ese es el casito que tenía por hoy día. Muchas gracias y estamos abiertos a los comentarios o preguntas. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Bien, ya están llegando algunas preguntas del público, tanto para el doctor Julga como para el doctor García. Tenemos aquí una pregunta del doctor Murillo, que es hemodinamista. Pregunta si pareciera que no había buen soporte, ¿qué caretas de guía usaron? ¿Un JR? Un JR, sí. No, sí teníamos buen soporte porque el balón, a pesar de tener una guía más, un catéter más agresivo como un AR1 o un AL1, si el balón de 1.2 no cruza, no cruza. Sobre todo porque está en zonas proximales. El soporte del catéter guía era aceptable, ¿no? Era bueno. Pero nuevamente, la idea era, al ver todo, no solamente la lesión primaria, la proximal, que era un trombo organizado, sino el resto del vaso, realmente era un poco fútil seguir intentando abrir el vaso, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta de la concurrencia? Doctor Julka, la utilidad del QFR podría aplicarse también para puentes de repente venosos o arteriales. Por favor, habilitar el micro al doctor Fabián Julka. Doctor Ormeño, habilitar el micro al doctor Fabián Julka. Doctor Julka, acepte por favor. ¿Me escucha? Ya, listo, ahora sí está bien. Sí, te escuchamos. No, no hay estudios que valoren el uso del QFR en lo que vendría a ser los puentes, ¿no? Usualmente no están validados. Incluso las lesiones sociales también no entran parte de la evaluación del QFR, ¿no? Ya, ok, gracias, doctor Julka. Hay más preguntas que están llegando aquí. ¿El dispositivo Impela se coloca únicamente en el ventrículo derecho? No, también existe para el ventrículo izquierdo, que es el que más se utiliza, es el que se tiene más experiencia. Existen de 3 tamaños. El más pequeño da 2.5 litros por minuto, el intermedio da 4.5 y el que más volumen da de gasto cardíaco es el de 5.5, que tiene que ser hecho por los cirujanos. Tiene que hacerse a cielo abierto en la femoral. Y para el corazón derecho sí existe solamente el RP, que el volumen es 3.8 litros por minuto, si no me equivoco. Que técnicamente es difícil colocarlo. Han visto cómo es el catéter, todas las curvas que tiene. Parece simple, pero navegar esto, y sobre todo con un ventrículo friable, es muy, muy difícil y no está excepto de complicaciones como laceración miocárdica, ¿no? Porque esto es rígido, este catéter tiene una rigidez importante, ¿no? Muy bien, veo que en la reunión hay bastantes hemodinamistas. Por favor, les agradeceré sus preguntas para ir enriqueciendo la discusión de este caso. Quizás los cirujanos nos puedan dar su opinión acerca de estas catástrofes quirúrgicas. Sí, de los que veo por aquí, no Doctor Ulloa, conozco creo que alguno que sea cirujano.
Mientras se animan, tenía un comentario, doctor García. Nos ha mostrado la angiografía de la coronaria derecha. ¿Cómo estaba la descendente anterior? Y me preguntaba un poco en relación a que llama la atención la ruptura del septum interventricular. Calculo que por la lesión coronaria derecha debería ser el septum posterior. Así es. La descendente anterior estaba, no puedo decir intacta, pero tenía poca enfermedad, tenía calcio. Vamos a ver si la puedo jalar nuevamente. Pero no tenía ninguna obstrucción significativa. Vamos a enseñarla nuevamente. Se nota el calcio acá antes de que llegue el contraste, pero está aceptable, ¿no? Igual las diagonales están aceptables, pero sí tiene un poco de calcio. Es verdad, para mí también me sorprendió el grado de ruptura del septum. Sobre todo, lo más probable que las ramas del ventrículo derecho, de la coronaria derecha, hayan prolongado, irrían de todas maneras la parte basal del septo, ¿no? Hemos visto en estos 35 años de trabajo infartos de ventrículo derecho, pero nunca he visto un infarto derecho que rompa el septo de esta manera, ¿no? Sí hemos visto ruptura de pared libre, pero sobre todo el grado de fractura, esta es una fractura del septo, nunca lo hemos visto. Como dije en la presentación, generalmente las comunicaciones interventriculares por infarto son canales pequeños, ¿no? Son muy puntuales, ¿no? Pero una fractura de esta magnitud, no he visto ningún reporte tampoco, honestamente. Muy bien, aquí llega otra pregunta. Ante la ruptura septal, ¿suelen optar por la estrategia de soporte hemodinámico por días para luego proceder a cirugía o cirugía inmediata? ¿Cuál sería la conducta? ¿Tienen experiencia con el cierre percutáneo con el dispositivo que mencionó? Hay experiencia, sí, se utiliza el Amplacer, pero generalmente para comunicaciones mucho más pequeñas. Para este tipo de ruptura, que yo sepa, el Amplacer tiene que ser un Amplacer mucho más grande de lo que tenemos disponible. Y es muy difícil porque, como han visto, el septo tiene un movimiento importante, ¿no? A ver si lo puedo poner otra vez. La imagen está. No me... Disculpen, pero mi computadora está viejita, ya no quiere trabajar. No, hace como 6 meses también tuvimos otro paciente en otro hospital donde fue transferido de un hospital más periférico y se intentó poner un Amplacer. En ese caso la comunicación interventricular era más cercana al ápice del ventrículo y técnicamente era muy difícil porque no había espacio para hacer el launching o el aterrizaje del dispositivo, ¿no? Ese paciente también no sobrevivió, ¿no? Por lo que converso con los cirujanos, estos son los casos que no quieren ver nunca, ¿no? Porque es realmente frustrante, ¿no? Uno abre al paciente y trata de solucionar el problema, pero desgraciadamente el tejido está tan dañado que es muy poco lo que le pueden ofrecer, ¿no? Por eso la mortalidad es 60-70%, ¿no? Incluso con cirugía, ¿no? Sí, aquí hay un comentario del doctor Jael Fernández que menciona que es un defecto muy grande para un dispositivo percutáneo y Así sí se ve muy aparatoso realmente. Así es. El doctor Murillo comenta y pregunta, ¿se pensó en usar rotablator? Y yo agrego, ¿aún se usa eso? Sí, el rotablator todavía se utiliza, pero no en casos agudos, ¿no? O sea, cuando hay presencia de trombo es una contraindicación para el uso de rotablator, ¿no? Cuando es un trombo organizado,
Sí lo hemos utilizado, pero con alto riesgo de embolia distal, ¿no? Pero en casos agudos no se utiliza el rotablator, ¿no? Es una contraindicación, ¿no? Y cualquier otro tipo de aterectomía orbital, ¿no? Porque ahora hay dos, ¿no? El rotablator y el otro es la aterectomía orbital, que es otra compañía, CSI. Pero sí, o sea, todavía hay un pequeño nicho para la aterectomía rotacional, ¿no? Acá en esta angiografía pueden ver las colaterales que vienen de la DA hacia la derecha, ¿no? Y esas colaterales ya existían en la angiografía del 2015, ¿no? O sea, todo el problema ha sido por oclusión aguda de probablemente las ramas del ventrículo derecho que generalmente aparecen en la porción media de la coronaria derecha, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta más de la audiencia? Tiene sido un caso muy interesante, doctor García, muy ilustrativo y muy demostrativo. Entonces, al no haber más preguntas, queremos agradecer al doctor Fabián Julca y mencionarle que, habiendo cumplido con los requisitos establecidos por el Estatuto de la Sociedad, queda incorporado como miembro asociado. Y a su vez, doctor García, queda usted también incorporado a la Sociedad de Cardiología como miembro correspondiente. Ya nos comunicaremos con ustedes para hacerles llegar los documentos que lo acrediten como tales. Doctor Luis, ¿algunas palabras? Sí, agradecer al doctor Fabián y a Alejandro que nos enaltece el que se hayan incorporado a la sociedad. Alejandro ha sido una persona, como él ha mencionado, que ha apoyado mucho a la sociedad y nos sigue apoyando, y estoy seguro que nos va a seguir apoyando ahora con mayor razón porque ya es de casa. Agradecerles a todos los asistentes por habernos acompañado en esta incorporación virtual y queremos invitarles al día de mañana que vamos a contar con el concurso sobre casos COVID que se está haciendo con la participación, en este caso de la filial de Cusco, con el doctor Lajeda como representante de la Sociedad Peruana de Cardiología, así como otras sociedades que está bajo la organización y dirección del doctor Ricardo Segarra, quien es secretario de filiales de la sociedad. Mañana los esperamos a las 8 de la noche. Es con la plataforma que nos ofrece el laboratorio Sanofi, que siempre nos ha brindado apoyo, sobre todo en actividades de residentes y de las filiales. Con todos ustedes, muy buenas noches y nos estamos viendo el día de mañana. Gracias a todos ustedes. Gracias, gracias también. Alejandro. Gracias a todos. Un abrazo Gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. Y cuídense todos.